Muchas gracias. Esta moción, consecuencia de interpelación urgente del Partido Popular, tiene un título que a mí me ha dejado un poco perplejo. Leo literalmente: principios democráticos que inspiran la acción del Gobierno. Pero no es una pregunta, es una afirmación. Parece una broma. Porque vamos a ver, la acción del Gobierno, ¿qué principio democrático tiene? Ninguno. Pero ¿cómo puede hablar de principios democráticos de un gobierno que es totalitario, autoritario, sectario, delictivo, falso, revanchista, que vulnera derechos fundamentales, como dijo el Tribunal Constitucional? Esta moción del Partido Popular es una mera declaración de intenciones, pura generalidad. Es el estado perfecto en el que el Partido Popular se mueve cuando está en campaña electoral o en la oposición, salvo cuando está en la oposición y pacta con el PSOE. Porque al final, lo que hay es propaganda, hipocresía e incoherencia. Vamos a verlo. Nosotros compartimos el diagnóstico, evidentemente, de que el Gobierno de Sánchez está deteriorando gravemente las instituciones, pero no podemos compartir que sea el único, en exclusiva, responsable de este gravísimo deterioro, y mucho menos que la solución sea venir a hacer declaraciones de intenciones. Claro que Sánchez, lo afirmamos nosotros también, no está en una regeneración democrática, sino en una absoluta degeneración antidemocrática de la política en España. Pero claro, el gran problema es que la PP-PSOE, de la que forman parte el Partido Popular y el PSOE, forman una coalición de políticas en las que hay coincidencia absoluta, lo que se ha denominado el bipartidismo. Veamos qué dice esta moción. Atacan a Sánchez porque intenta politizar la justicia y porque no cree en la separación de poderes. Cierto, pero ¿cómo se llama lo que ha hecho el Partido Popular? Llegando a un acuerdo para repartirse el Consejo General del Poder Judicial, para repartirse el Tribunal de Cuentas, para repartirse el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se llama eso? Politización de la justicia. Dicen que Sánchez y su gobierno tiene una permanente injerencia en las instituciones, una colonización de las instituciones cuando lleva el poder. Pero ¿qué ocurre cuando el Partido Popular llega al poder en una comunidad autónoma o en el Gobierno de España? Exactamente lo mismo, la colonización absoluta y la colocación a dedo, a puesto, de todos los suyos. Luego, ¿cuál es la diferencia? Yo no la veo en ningún lado. Afirman que el Gobierno de Sánchez censura, manipula y controla los medios de comunicación. Es cierto. Pero vayamos a la hemeroteca, ese gran espejo en el que tiene que mirarse siempre el Partido Popular. Y yo he encontrado titulares de este tipo: 2 años de censura y manipulación. Los periodistas se hartan del gobierno de Rajoy, que impone la mordaza a la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿recuerdan lo de ruedas de prensa sin preguntas, veto a periodistas, enchufismos, o cuando nos ponía las videoconferencias con plasma y ni siquiera comparecía ante los medios? No me parece que esto sea respetar mucho a los medios de comunicación. O, por ejemplo, cuando fue condenado por el Consejo de Transparencia porque no nos daba las cuentas de a qué medios de comunicación estaban comprando. Y uno encuentra que con el gobierno de Rajoy el 60% de toda la inversión en prensa se pagaba a un solo periódico, o el 48% a solo una emisora de radio. ¿Que Sánchez manipula los medios? Sí, el Partido Popular le va a la zaga. Que hay un desprecio, dice la moción, absoluto al poder legislativo, a esta Cámara. Por ejemplo, dicen que abusa de los decretos ley. Es verdad, el gobierno de Sánchez abusa de los decretos ley. Vamos a la hemeroteca. El gobierno de Rajoy bate el récord de legislar por decreto. En la legislatura que está a punto de finalizar, les hablo del 2015, el gobierno de Rajoy ha aprobado 73 decretos ley sobre un total de 143 proyectos de ley. Esto es increíble. Pero dicen ustedes en su moción: Sánchez desprecia las sesiones de control del gobierno. Es cierto. Pero fíjense lo que encontramos en la hemeroteca. El gobierno de Rajoy cumple 1 año sin control parlamentario en el Congreso. Les leo literalmente: el gobierno de Mariano Rajoy, esto es Europa Press, cumple este viernes 1 año sin someterse a preguntas de la oposición en un pleno de control en el Congreso. Una ausencia que ha sido aún más larga en el Senado, donde no se ha examinado el Ejecutivo desde el 29 de septiembre. Tampoco parece que respetara mucho a esta Cámara Legislativa el gobierno de Mariano Rajoy. Y por último, cuando nos hablan de las críticas al Poder Judicial, no les sigo mareando con hemeroteca, pero son cientos las noticias y titulares en los que el Mariano Rajoy y su gobierno hablaban de cacería de la Audiencia Nacional porque estaban investigando la Gürtel, o los papeles de Bárcenas, o por qué le dimitieron 2 fiscales generales. Es decir, que la PSOE
¿Es una maquinaria de fango y corrupción? De acuerdo, pero que cuando ustedes están en el gobierno hacen exactamente lo mismo, no vengan aquí a esta Cámara a presumir, porque ya saben lo que dice el refranero: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Voy terminando, señora presidenta. La enmienda que les presenta Vox, y que es donde ustedes se tienen que retratar y donde tienen que dejar la propaganda e ir a lo concreto, contesta a varias preguntas. ¿Quieren ustedes de verdad la separación de poderes? Pues aprueben la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no hicieron cuando estaban en el Gobierno, para que 12 de los vocales sean elegidos entre jueces y magistrados y el único escalafón sea el de la antigüedad y no del carné político. ¿Quieren ustedes despolitizar el Tribunal Constitucional? Apoyen a Vox a una reforma constitucional para crear una Sala Sexta del Tribunal Supremo de Asuntos Constitucionales netamente profesional y no politizada. ¿Quieren ustedes que no haya injerencias en el Fiscal General del Estado? Ayúdenos a reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que los fiscales necesiten el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quieren ustedes preservar las instituciones? No voten en contra cuando Vox trae aquí una iniciativa para ilegalizar a los partidos golpistas, proetarras y los partidos separatistas. Y por último, y de plena actualidad, ¿quieren ustedes defender a las víctimas del terrorismo? Señores del Partido Popular, apliquen el reglamento del Senado en el que tienen mayoría absoluta, apliquen el artículo 127 y paralicen ese proyecto con el que muchos terroristas van a ser excarcelados. Dejen la propaganda y de una vez por todas hagan algo de lo que dicen. Muchas gracias, señora presidenta.